1 de septiembre comienza el tercer y último año de la 64 legislatura en la Cámara de Senadores y se tiene que renovar una nueva mesa directiva para entender cómo se lleva a cabo este proceso, qué implica, cómo son cómo funciona el Senado en general a lo largo de estos periodos. José Manzano nos preparó este material donde nos lo explica con peras y manzanas. ¿Cómo se elige la mesa directiva del Senado? Ahí te va con peras y manzanas. El trabajo del Poder Legislativo está dividido por legislaturas, periodos de 3 años que son llamados años legislativos, en los cuales los legisladores ejercen sus funciones. Cada año legislativo está compuesto por 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero, que es del 1 de septiembre al 30 de noviembre, y el segundo, que va del 1 de febrero al 30 de abril cada año. Aunque durante el periodo de receso también se pueden convocar a periodos extraordinarios. Esto es importante porque la mesa directiva, el órgano rector del Senado, se renueva al inicio de cada año legislativo, es decir, el 1 de septiembre. En esta fecha son elegidos los 7 miembros de la mesa directiva, un presidente, 4 vicepresidentes y 3 secretarios por la mayoría absoluta de los senadores, es decir, el 50% más 1. A diferencia de la Cámara de Diputados, donde por ley tienen derecho a encabezar la mesa directiva los 2 principales partidos de oposición, en el Senado, Morena, partido que posee la mayoría, puede encabezar este órgano por los 3 años que dura la presente legislatura. A menos de un mes de iniciar el último año de la 64ª legislatura, ya suenan diversos nombres. La pelea está entre varios morenistas. Figuran los senadores José Luis Pech de Quintana Roo, Antares Vázquez de Guanajuato, Citlali Hernández de la Ciudad de México, Higinio Martínez del Estado de México, Ovidio Peralta de Tabasco, Alejandro Armenta de Puebla y Eduardo Ramírez de Chiapas, por mencionar algunos. Esto es lo que sucede con la elección de la mesa directiva del Senado, con peras y manzanas. La renovación de la nueva mesa directiva es particularmente importante, la nueva mesa directiva del Senado. Es un asunto de mayorías y como el partido que en este momento representa al mayor número de mexicanos en el Senado es Morena, la renovación de la mesa nuevamente le corresponde a ese instituto político. Por esa razón, hemos organizado hoy un debate inédito en este espacio entre senadores del mismo partido de Morena. Están con nosotros el senador Martí Batres, está con nosotros la senadora Antares Vázquez y lamentablemente estaba invitado también el senador Salomón Jara, pero no pudo acudir a esta cita. En cualquier caso, les agradezco mucho a ustedes dos haber aceptado participar de este diálogo. Muy buenas noches, Martí, muy buenas noches, Antares. Este debate consta de 3 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Gracias. Déjenme pasar a la primera pregunta de este debate. Yo quisiera preguntarles cómo evalúan ustedes el desempeño de la actual mesa directiva del Senado de la República, que está por concluir su primer año. ¿Qué logros reconocen a esta presidencia? ¿Dónde creen que ha fallado? ¿Cómo lo están viendo? Vamos a empezar con Martí Batres, por favor, 2 minutos. Quisiera hacer parco en la respuesta a esta pregunta, pues yo disputé la presidencia de la mesa directiva hace un año, entonces no quisiera que se juzgaran mis dichos como cargados de subjetividad. Evidentemente hay logros, hay muchas reformas que se han realizado, pero también creo que hace falta entender nuestra labor en el marco de la libertad. Es decir, tiene que haber libertad de expresión en el Parlamento. El Parlamento es para debatir, y ahí creo que faltó el espacio de la libertad para debatir, más espacio de la libertad para debatir. Yo mismo algunas veces no pude tomar la palabra, pero creo que
es importante entenderlo. No nos corresponde como mayoría impedir que las voces críticas se expresen. Lo que nos corresponde como mayoría es la toma de decisiones, de buenas decisiones, pero tiene que fluir el debate, tiene que escucharse a la pluralidad de puntos de vista, tienen que escucharse las críticas. En todo caso, la mayoría lo que tiene que hacer es responder a cada crítica de la oposición con argumentos. Esta es una parte importante. El autoritarismo no es nuestra salida, no es nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es libertad y democracia. Gracias, senador. Senadora Antares, ¿cuál sería tu diagnóstico de este segundo año de la presidencia de la mesa directiva del Senado, del trabajo que se ha hecho? Pues ha sido un año difícil, sin duda, por diferentes razones. Yo valoro mucho que se haya optado finalmente por una mujer que presidirá el Senado. Sin embargo, coincido con Martí en el tema de la restricción de libertades, de ciertos derechos que las y los senadores tenemos en cuanto a la libre expresión de las ideas. No se ha fomentado el debate. Esto ha ocasionado pues algunos desaguisados bastante desafortunados y también las reglas impuestas ante la situación de la pandemia han limitado mucho el debate legislativo, la expresión de ideas, el contraste de muchas de las cosas que hemos debido discutir en algunos temas. Ha habido restricción también en los formatos de las sesiones han sido muy restrictivos también para tratar temas que no estén en la agenda cuando en el Senado se requiere frecuentemente atender la coyuntura, porque una de las funciones fundamentales es el debate político, el control político en el país. Entonces me parece que sí ha sido restrictivo, que además como mesa directiva no siempre han participado todas y todos en el debate de las ideas al interior para determinar los formatos, sino que han sido decisiones unipersonales, muchas de estas que normalmente la mesa directiva, por supuesto que la presidenta tiene atribuciones específicas, pero asume también algunas que son como de la mesa directiva en su conjunto. Entonces, entiendo, senadora, por lo que dicen los dos, pareciera ser que ha habido límites, que se ha limitado la libertad de expresión de los senadores, la capacidad de debatir. Yo quisiera pedirles que profundizaran un poco más en esto. Es un tema que afecta al grupo parlamentario de Morena, que afecta a todos los grupos parlamentarios, que afecta a ciertos senadores y senadoras. ¿Dónde lo ven exactamente? Quisiera pedirles para esto que ampliaran un poco en un minuto su participación. Por favor, Martí Batres. Bueno, puedo poner algunos ejemplos, Hernán. Tuvimos el caso del debate sobre el tema de la inmunidad presidencial y no se permitió que hubiera debate. Hubo un momento dado en el que fue una sesión muy extraña porque se presentó un dictamen a favor de la minuta que venía de la Cámara de Diputados. El dictamen estaba suscrito por la mayoría de los miembros de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda, pero el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en lugar de pasar a defender su dictamen, subió a hablar en contra de su dictamen. Entonces se tornó una sesión extraña. Yo pedí la palabra, defendí el dictamen, defendí la minuta que envió la Cámara de Diputados. Si lo hubiéramos aprobado, esa reforma ya se habría hecho. No se ha hecho hasta ahora esa reforma para limitar la inmunidad presidencial, porque se pretendió darle inmunidad presidencial a los legisladores desde el Senado. Entonces, cuando yo quise continuar el debate, por ejemplo, no se me permitió. A un senador. Gracias, senador. Senadora Antares Vázquez, ¿te ha ocurrido algo similar? ¿Podrías darnos algún ejemplo de una situación parecida a la que describe el senador Martí Batres? Sí, ha habido situaciones en donde el debate se torna álgido, en particular con senadores y senadoras de otros partidos, y de pronto se nos coarta la libertad de contestarles
a lo que nos dicen. Entonces se está, no, ya no se puede, hay como que demasiadas decisiones autoritarias. También hay algunas decisiones para restringir ciertas cosas que tienen que ejecutarse desde el Senado y que no se consultan con el resto de la mesa directiva. Pareciera ser que hay acuerdos fuera de la mesa directiva que restringen al final algunas actividades que se tienen que hacer en el Senado o al menos las retrasan. Gracias, senadora. Ahora quisiera yo preguntarles, ¿qué tan contentos se sienten ustedes con el funcionamiento interno del Senado, con la forma en que se ha administrado la vida interna del Senado, los temas internos del propio Senado de la República? Por favor, Martí Batres, un minuto y medio para esta respuesta. Yo creo que no hemos logrado, no se ha logrado mostrar una transformación, un sello diferente. Hay una concentración muy grande de decisiones en una sola persona. El equilibrio que tuvimos durante el primer año se perdió. Es una tarea recuperar ese equilibrio. Está concentrada la administración, la vigilancia de la administración, en fin, todos los elementos del funcionamiento orgánico del Senado están totalmente centralizados. Y no estamos entonces construyendo una lógica diferente. En el funcionamiento interno no se considera una cultura de derechos. Se piensa que si algún senador se incorpora a una comisión, una tarea, es un favor que se le está haciendo y no un derecho que está ejerciendo. Entonces, no siento que hayamos dado el salto en la transformación de la cultura política al interior del Senado, que seamos una mayoría diferente. Ahí nos falta mucha reflexión interna y mucha construcción de participación, de trabajo colegiado en equipo, de incorporación de todos los elementos a la vida del Senado. Esto sucede al interior, pero también respecto de las otras bancadas es importante su incorporación. Finalmente somos un órgano plural, el Senado de la República. Gracias, senador Martí Batres. Senador Antares Vázquez, por favor. Es fundamental hacer el énfasis en esto, que el Senado de la República es un órgano colegiado, es decir, en el Poder Ejecutivo el poder reside en el presidente de la República y él puede delegar a ciertas personas, pero él es el depositario. En el caso del legislativo, no, ahí es equitativamente repartido el poder. Entonces, en el Senado somos 128 senadores y senadoras que debiéramos estar en igualdad de circunstancias. No sucede así. Y yo creo que es muy importante esto, porque si bien comenzó a haber un cambio cultural con la llegada del grupo mayoritario de Morena, porque tenemos prácticas distintas, mucho menos monárquicas de la cultura que se tenía antes, muy cortesana del Senado. Yo creo que eso sí ha cambiado, hemos avanzado en eso. Avanzamos en temas de los muy discutidos en cuanto a bajarnos el sueldo, a ahorrar dinero. Sin embargo, sigue habiendo falta de transparencia en el uso de los recursos. Los informes de administración que se difunden y que se votan en el Pleno son escasos, son más bien parcos, digamos que se reparten las grandes partidas, pero bien a bien no tenemos claridad en cuanto al uso de los recursos, que es muy importante hacerlo. Es fundamental. Gracias. Gracias, senadora. Perdón la interrupción. Esperábamos para este debate al senador Salomón Jara. Suponemos que él tendría otra perspectiva. Lamentablemente no acudió a este diálogo. Ahora, antes de irme a un corte, yo quisiera preguntarles a ustedes, yo siempre les pido aquí una calificación, un número del 1 al 10, porque así nadie se me puede escabullir. Del 1 al 10, ¿qué calificación le ponen a la actual presidencia del Senado, encabezado por Mónica Fernández? Por favor, Martí Batres, una calificación. 8. 8. Antares. 8. 8. Bueno, permítanme por favor un breve corte y ya estamos de vuelta. Hay más, seguimos con este debate. Gracias por regresar al Octágono, este espacio de discusión, análisis y debate político en la octava.
Una nueva legislatura también es la oportunidad para completar las leyes que están pendientes. En el caso de la agenda progresista, como lo hablábamos antes del corte, hay varias iniciativas que están en la sala de espera. Pedro Bejarano nos hace un recuento de las más importantes. El próximo 1 de septiembre dará inicio el tercer y último año de la 64 legislatura. Sin embargo, 2 años después, aún hay iniciativas pendientes de aprobar. Un pendiente es la eliminación del fuero y la inmunidad presidencial, así como la reforma para ampliar los delitos por los cuales puede ser juzgado el titular del Ejecutivo. La iniciativa fue enviada por el presidente desde 2018 y reenviada en febrero de este año. Entre las discusiones aplazadas está la legislación para dotar de derechos laborales a los trabajadores contratados mediante empresas de terceros, también conocidas como outsourcing o tercialización laboral, así como las reformas concernientes a la concentración y extinción de los fideicomisos públicos, que en su conjunto manejan recursos de alrededor de 250,000 millones de pesos. Otros temas por discutir son la inclusión de contenidos nacionales en plataformas de streaming digitales, así como la ley relativa al uso lúdico de la marihuana. Finalmente, también está por discutirse una reforma política para disminuir a la mitad las prerrogativas económicas de los partidos políticos, la eliminación de los senadores plurinominales en la Cámara Alta y la reformulación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Seguimos en este debate al cual convocamos a Martí Batres, Antares Vázquez y al senador Salomón Jara, que lamentablemente ya no pudo llegar a este diálogo que teníamos previsto. Las puertas de todas formas están abiertas por si en algún momento decide el senador acudir a este espacio. Bueno, acabamos de ver esta cápsula, Martí, Antares, donde se recapitulan algunos de los temas pendientes en la agenda. Me imagino que hay más y que ustedes deben tener en la mente una serie de temas que les parecen importantes, que que han quedado pendientes, que no han logrado salir adelante y que sería importante que pudieran ser retomados en este periodo que va a empezar en septiembre, ya con una nueva presidencia del Senado. Vamos a invertir ahora el orden y yo quisiera comenzar por la senadora Antares Vázquez para que nos pudiera dar a conocer cuáles cree que son los temas que hasta ahora pues que se están quedándole a deber a la sociedad en el Senado de la República. 1 minuto y medio, por favor, para esta presentación, senadora. De las cosas que siguen pendientes es sin duda el outsourcing, la regulación del outsourcing que ha sido parada también unilateralmente en el Senado, no sabemos por qué, porque ya la Comisión del Trabajo había dictaminado esta reforma que es indispensable para miles de trabajadores y trabajadoras en México. Yo creo que esa es una de las deudas grandes. La otra deuda grande efectivamente es lo relativo a la inmunidad del presidente de la República, que es una reforma a la que él se comprometió desde la campaña y desde años atrás, que él decía esto, y pues sigue también, que tampoco sabemos por qué fue parada en aquel momento que Martí Batres describió hace un momento. Esos son temas de los fundamentales que siguen. Está todavía el asunto efectivamente de la regulación del uso del cannabis lúdico, que fue lo que la Corte nos indicó y que se ha ido postergando ya la última vez por la cuestión de la pandemia. De hecho, ese dictamen está aprobado ya en Comisiones Unidas en el Senado, pero falta todavía que se discuta en el Pleno. Entonces, ahí eso está también pendiente, eso retrasado por la pandemia, eso sí me queda claro. Y algunos otros temas que tienen que ir en el sentido de ir aumentando los derechos. Vienen temas importantes en materia de salud reproductiva de las mujeres ya, lo dejo ahí. Gracias, senadora. Senador Martí Batres, por favor, ¿qué temas están pendientes? 1 minuto y medio. La relación que haces es muy completa. Las iniciativas del presidente están pendientes, ley de presupuesto, fideicomisos, está pendiente lo de partidos políticos, o sea, ¿cómo es posible que se está reduciendo el presupuesto de todos, menos el de los partidos, porque tienen una fórmula garantizada en la Constitución? Está pendiente lo de
disminuir la inmunidad presidencial, ampliar los delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente. Pero está pendiente también la reforma del outsourcing y el de las terapias de reconversión, la prohibición de las terapias de reconversión. Ese es uno de los temas en los que se ha avanzado, pero no ha pasado al pleno, no se ha hecho esta reforma. No quiero dejar de mencionar también una iniciativa muy buena que hay ahí para que los sueldos de los dirigentes de los partidos políticos también tengan el criterio de la austeridad de la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Ese es otro tema bueno e importante. Y entre los temas laborales agrego dos: la reforma a la ley para que la actualización del salario mínimo nunca sea por debajo de la inflación, y el seguro del desempleo. Ahí tenemos una agenda interesante. No quiero dejar de reconocer que en la parte de las reformas, el Senado ha estado bastante bien. En general, la agenda de reformas que le ha ofrecido a la población es muy buena. Ha habido una gran cantidad de reformas que nunca hubieran ocurrido si no hubiera una mayoría de Morena. Gracias, senador. Ahora, hay iniciativas que se han presentado desde el inicio de la legislatura y que aún continúan pendientes. Entiendo, por ejemplo, que una de ellas es la que tiene que ver con la eliminación del fuero, la cual incluso fue reenviada por el presidente en febrero pasado. ¿Por qué no ha generado suficiente consenso esta iniciativa? Vamos a darles ahora un minuto a cada uno de ustedes, por favor, comenzando por la senadora Antares Vázquez. Yo creo que hubo consenso, y además para eso nada más estaba ya establecido, como te decía Martí, fue votada ya por la comisión encargada. En este caso, cuando pasó al pleno, algo sucedió que no nos queda muy claro, que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales fue el que pidió el voto en contra de algo que unos días antes había votado a favor. Entonces, yo creo que es un asunto político que además fue de coyuntura, que tenía que ver con algún alegato con la Cámara de Diputados, que no es del todo correcto y que no tiene que ver propiamente con esta reforma. Entonces, el consenso yo creo que sí está, si bien yo creo que se tenía ya la mayoría calificada para poder hacer esto, que es en realidad la inmunidad del presidente. En el presidente no se llama fuero, se llama fuero en el caso de las y los legisladores. Claro. Pero el presidente lo que ha pedido es ser juzgado por diferentes delitos. Gracias. Martí Batres, por favor. Gracias. El punto de la inmunidad presidencial, porque más que fuero es inmunidad presidencial, se atoró cuando en el Senado se pretendió incorporar inmunidad presidencial para los senadores y diputados federales. Esto fue lo que, digamos, distorsionó la iniciativa, y eso hizo que se atorara, porque se trataba de ampliar el número de delitos por los cuales el presidente podría ser juzgado, pero en el Senado aprovecharon y al mismo tiempo buscaron reducir el número de delitos por los cuales pudieran ser juzgados los senadores y los diputados. Entonces, meter esto, que no venía al caso, y además era un retroceso, fue lo que obstaculizó esa reforma. Ahora el presidente la volvió a enviar, y mi punto de vista es el mismo que manifesté en las últimas sesiones donde se debatió esto. Aprobemos la iniciativa como viene de parte del presidente. El debate del fuero de los legisladores es diferente, son características jurídicas distintas. Aprobemos el número de delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente de la República. Los diputados y senadores ya pueden ser juzgados por cualquier delito. El presidente de la República solo puede ser juzgado por un par de delitos. Gracias, senador. Este gobierno y su mayoría legislativa han afectado a varios grupos de interés. El etiquetado claro, el combate a las factureras, la reforma a la ley de adquisiciones para comprar medicamentos en el extranjero, que pasó recién la semana pasada, son solamente algunos de los temas, pero uno de los más importantes permanece en la congeladora. Recién se mencionó brevemente, pero quisiera pedirles que pudieran abundar en esto, y es el que tiene que ver con la reforma para regular el outsourcing o la terciarización laboral. ¿Coinciden ustedes
con que esta iniciativa atenta contra varios intereses. ¿Por qué y por quién ha sido frenada la iniciativa para regular el outsourcing? Senador Antares Vázquez, por favor, 1 minuto y medio. Efectivamente, esta iniciativa afecta muchísimos intereses que, además de no hacerse, sigue afectando a miles de trabajadores que están en una situación muy precaria. Las cuestiones que sucedieron en el Senado fueron muy raras porque la Comisión del Trabajo, presidida por Napoleón Gómez Urrutia, ya había aprobado, y se aprobó en Comisiones Unidas con Estudios Legislativos Segunda, y se aprobó por unanimidad esta reforma, pero y ya fue turnada para el Pleno y de allí se bajó. Y en estas cuestiones que te digo que no sabemos bien a bien de qué sucede entre la presidencia de la mesa directiva y algunos otros actores, supongo dicen de la Junta de Coordinación Política, qué sucedió para echar para atrás ese dictamen que no se ha pasado al Pleno. Todavía se tuvo que hacer, una vez aprobado este dictamen, un ejercicio de parlamento abierto que se hizo, acudieron los funcionarios y funcionarias del gobierno federal a dar el respaldo a ese dictamen, pero finalmente no ha pasado nada. Era una de las prioridades establecidas en nuestro grupo parlamentario en febrero de este año, cuando iniciamos el periodo ordinario, y pues, no, simplemente no pudo pasar, y pues sí, ahí presumimos que hay algunas cuestiones que no están del todo claras en el asunto. Gracias, senadora Martí Batres. Bueno, había un dictamen, tenía que pasar al Pleno, nunca llegó al Pleno, ahí hay una falla de carácter procedimental, y si se podía modificar ese dictamen, por supuesto, el Pleno lo podía modificar. Yo creo que ahí además hubo un error de conducción, porque al llegar al Pleno no quería decir que se tuviera que aprobar tal cual estaba. Ahora bien, se hicieron parlamentos abiertos, se hicieron 3 parlamentos abiertos, es decir, el tema se ha discutido. Es probable que haya grupos de interés externos presionando para que no se apruebe, como en otros casos, pero a pesar de las presiones en otros temas que tú has mencionado, de todas maneras las reformas han salido adelante. Creo que es importante retomar el tema y buscar los consensos, sobre todo con el gobierno de la República, sobre todo con la presidencia de la República, de tal forma que se pueda aprobar esta reforma y avancemos en la protección de los derechos de los trabajadores. El propio presidente mencionó los efectos de este tipo de regulaciones tipo outsourcing, que desaparecen cientos de miles de trabajadores de repente de los registros del IMSS a final de año, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante esta reforma. Ojalá hubiéramos llegado a esta coyuntura del COVID y de la crisis que provocó con esta reforma, porque hubiera sido una protección para los trabajadores. Gracias, senador Martí Batres. Permítanme, por favor, vamos a un corte y de regreso nos iríamos ya directamente al tercer y último bloque de este debate. Se va a poner muy bueno, no se vayan. No llegó el senador Salomón Jara, que estaba también invitado para debatir hoy, pero de todas formas le reiteramos al senador que las puertas de este espacio están abiertas para cuando quiera venir a expresar sus puntos de vista. Ya volvemos, no se vayan. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, en este diálogo entre senadores del bloque del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Déjenme plantearles otra pregunta. Muy pronto ustedes tendrán que elegir a una nueva presidencia de la mesa directiva, ya lo mencionábamos hace un momento, para que la propuesta que haga Morena sea aprobada por el Senado de la República. Morena, en condición del grupo mayoritario, básicamente es quien toma esta decisión en los hechos. Ahora, sabemos que básicamente la decisión que tome el partido prácticamente es la que importa y pues, como decíamos, por estar en una condición mayoritariamente, pero sabemos que el último proceso interno estuvo lejos de ser armónico. ¿Cómo debiera elegirse al sucesor o sucesora de Mónica Fernández en la mesa directiva del Senado
para evitar fracturas al interior del grupo parlamentario y controversias innecesarias. Senador Antares Vázquez, por favor, 1 minuto y medio para esta respuesta. Bueno, este debería ser un proceso democrático, porque en Morena nos hemos esforzado por eso y hemos luchado en contra de las prácticas antidemocráticas. ¿Cómo debería ser? Por voto libre y secreto, y que las y los contendientes pues manifestaran su voluntad de participar en esta elección de manera transparente, y que las compañeras y compañeros pudieran ejercer su derecho al voto libre y secreto sin ninguna presión ni participación de grupos de interés, sino que fuera como debe ser la democracia, todo mundo en igualdad de circunstancias. Desgraciadamente no está siendo así. En este momento ya hay presión de algunos senadores y senadoras para que voten en un sentido o en otro, de gente que ni siquiera se ha presentado ante el grupo parlamentario a proponerse, como cualquiera de nosotros, de nosotras tenemos derecho a hacer. Todas y todos tenemos derecho a aspirar, y todas y todos tenemos derecho a decidir con libertad también. Entonces, es muy importante además mantener los equilibrios al interior del grupo, no todas pensamos igual, y yo creo que la falta de equilibrio que reinó en la mesa directiva, con la elección de la mesa directiva de este año, pues ha limitado mucho las labores en el Senado y no ha abonado para la discusión al interior y el funcionamiento al interior del Senado de la República. Entonces yo aspiraría a que ahora sí se hicieran las cosas de manera transparente y clara. Gracias, senador Antares Vázquez. Senador Martí Batres, por favor. Bueno, en primer lugar, hace falta una reflexión colectiva que no existe. Hace un año no tuvimos un espacio donde pudiéramos expresar nuestros puntos de vista. Quienes estuvimos en la mesa directiva expresamos nuestro interés de mantenernos en la mesa directiva. Había buenos comentarios que recibíamos de compañeras, de compañeros, buenos resultados, incluso de la oposición también. Sin embargo, se tomó otra decisión porque nunca se hizo tal reflexión. Por otro lado, además, es importante que se considere la imparcialidad de quienes tienen responsabilidades políticas. Aquí el asunto es que desde la coordinación del grupo parlamentario debería haber abstención para intervenir, pero se interviene activamente. Entonces esto genera un desequilibrio. La autoridad política no debe intervenir para orientar el voto de los integrantes del grupo parlamentario. Entonces, este también es una condición importante en el proceso interno que se pueda dar. Y agregaría un juicio importante. No solo pensar en el grupo parlamentario, hay que pensar en el Senado. Quien esté en esa postura, quien esté al frente de la mesa directiva, no representa solo a Morena, representa a todo el Senado. Entonces, el tema de la institucionalidad es muy importante en la reflexión sobre la sucesión en la mesa directiva del Senado de la República. Gracias, senador Martí Batres. Hemos hablado ya de cómo debe ser el proceso. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que serían los perfiles idóneos para encabezar la mesa directiva y sacar adelante los temas que más importan hoy para el país? ¿Qué tipo de habilidades debe tener esa persona? Incluso si pudieran ser lo suficientemente explícitos para mencionar algún nombre o algunos nombres, si es que tienen ustedes algún favorito o favorita, se los agradecería mucho. Vamos por favor con Antares Vázquez, 1 minuto y medio. Bueno, yo creo que quien presida la mesa directiva tiene que tener mano firme para poder avanzar en la acción de la Cámara, pero al mismo tiempo tener un profundo ánimo democrático de escuchar, que aprenda o que trabaje más bien con el tema de las libertades y de los derechos de las y los senadores, y que tenga una buena manera de comunicarse con todas y con todos, que sea capaz de actuar con imparcialidad ante diversos temas que en el Senado se discuten, porque es una Cámara en donde hay muchísimo de política y tiene que haber imparcialidad de parte de quien presida la mesa. Pues bueno, el año pasado se impuso que tenía que haber un cambio de género, y bueno, está bien eso. Entonces
En esa lógica tendría que ser un hombre ahora. Yo siempre propondría a Martí Batres porque me parece que fue un excelente presidente de la mesa directiva con estas características y con una buena experiencia. Pero también surgen algunos otros talentos jóvenes como Ovidio Peralta, que a mí me parece que es un senador que tiene un buen talante para este tipo de tareas. Y hay algunos otros que se dicen, pero el único que abiertamente ha manifestado ante el grupo parlamentario que quiere presidir el Senado es Ovidio Peralta. Los demás andan por debajo del agua moviendo los hilos. Gracias, senadora. Martí Antares Vázquez te propone a ti, yo me imagino que tú la vas a proponer a ella. 1 minuto y medio, por favor. Antares Vázquez me parece que sería extraordinaria al frente de la mesa directiva. No lo opino solo yo, sino muchos compañeros. Es una mujer valiente y de principios. Ahora, no obstante, no sé qué te vaya a decidir sobre el tema de género. Si fuera mujer, me parecería muy bien Antares Vázquez. También está Ana Lilia Rivera, me parecería muy bien. Hay más compañeras. Imelda Castro me parecería muy buena también, entre otras. Citlali Hernández, en fin. Ahora bien, entre los compañeros hombres propuestos están, por ejemplo, Daniel Gutiérrez Castorena, lo he escuchado. Está también Ovidio Peralta, coincido con Antares en las cualidades que tiene Ovidio, nueva generación, joven, muy buen trato. Quien esté al frente de la mesa directiva debe tener mesura, capacidad de trato y un elemento importante, vocación transformadora. Desde la mesa directiva hay que ayudar a que se den las transformaciones. Desde la mesa directiva hay que representar con dignidad al Senado sin admitir las presiones de grupos de interés externos y al mismo tiempo hay que tener esa mano izquierda para que todos puedan opinar antes de tomar una decisión. Mesura y amabilidad en el trato con el conjunto de los integrantes del Senado, de todas las bancadas que lo integran. Gracias, senador Martí Batres. Antares Vázquez, yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta conversación. Ustedes que nos han visto seguramente se preguntarán por qué un debate entre integrantes del mismo partido. Bueno, es parte de la complejidad de lo que es Morena, de lo que permite un partido con esta diversidad. Ahora, hubiéramos tenido mucho placer en recibir aquí a Salomón Jara, porque quizás los puntos de vista hubieran sido más diversos, hubiera habido probablemente más debate, pero lamentablemente el senador no acudió a esta cita. Yo reitero, está abierto el espacio para que esto pueda ser un debate, digamos, en forma. Yo de todas maneras les agradezco, creo que ha sido un diálogo muy interesante y me quedo con muchos de los señalamientos que han hecho, muchos temas para la reflexión. Gracias a ambos y buenas noches.